Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Definitivamente no hay algo tan diferente como lo es poner en práctica las cosas que la palabra de Dios nos enseña, a que solamente decir hacerlas, realmente ponerlas en práctica y ser uno el que las vive a carne propia, con sangre, vivir y pasar. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Quiero contarles una experiencia hermosa que me sucedió estos días atrás, hace 2 domingos atrás. En mi iglesia, gracias al Señor, hay un ministerio que Dios ha levantado y va a seguir levantando, bien hermoso, que se llama el Evangelio Cambia. Este es un ministerio en el que, gracias a Dios, varias personas de la iglesia salen a evangelizar. Por eso se llama el Evangelio Cambia. En eso consiste en este ministerio, en salir y ir a evangelizar, ir y compartir la palabra de Dios a todos los lugares del mundo, a todos los lugares de la tierra. Nosotros vamos ahí a Heredia, en este caso, que es donde estamos ubicados, ¿verdad? Donde la iglesia está ubicada. Y vamos y compartimos del Evangelio, vamos y compartimos de la palabra de Dios y compartimos de un mensaje bien hermoso para todo aquel que necesita escuchar algo de parte de Dios. Y bueno, resulta que estábamos ahí y saben, hermanos, como les decía al principio, de verdad no hay algo tan hermoso y tan diferente que lo que es vivir la obra. Porque uno dice, nosotros la palabra de Dios leemos, ¿verdad? Dice, hay que compartir el evangelio a las personas, hay que ir a darle amor al que lo necesita, a las personas de la calle, a las personas necesitadas. Pero uno lo dice y lo dice y lo dice, pero qué lindo es y qué diferente es cuando ya uno lo hace y cuando uno lo vive. Y así pasa con todo en las cosas del Señor. Qué lindo cuando uno dice algo que la palabra de Dios dice que hay que hacer, pero en lugar de decirlo, lo hacemos, lo vivimos, lo experimentamos y lo disfrutamos. Porque ¿cuántos no disfrutan servirle al Señor? ¿Cuántos no aman hacer algo para Dios? Y miren, estaba en esta actividad, en esta evangelización, y para gloria y honra del Señor, pues llega una persona de la calle, cuando el que estaba predicando ese día y estaba compartiendo un mensaje bastante poderoso y de gran bendición, dice: pasen al frente todos los que quieran por los que oremos, todos los que quieran que oremos por usted, algún líder, ellos se van a estar acercando a ustedes para que oren por ustedes. Y se acerca un hombre, y yo estaba ahí, ¿verdad? Entonces a mí me dijeron, vaya, venga, ore por él. Y yo, ok, yo fui y oré por ese hombre, me acerqué a él. Y bueno, y empecé a orar por él. Y vean, amados hermanos y amigos, Dios es grande y bueno. Dios es tan grande y tan poderoso. Cuando yo empecé a orar por él, yo le decía, mira, ven y trae, presenta todo lo que tengas que te está atormentando delante del Señor, y créeme tienes que saber que Él te va a escuchar, que Dios te va a escuchar, que Dios va a hacer algo grande en ti. Y él empezó a llorar. Este hombre empezó a decir, es que yo he sido malo con Dios, yo no me merezco nada, siento que soy un inmerecedor, siento que soy incapaz, siento que yo inclusive hasta no sirvo para nada, que por qué estoy aquí, que para qué, no creo que Dios me dé una oportunidad, yo he sido tan malo. Y yo le decía a este hombre, no, Dios te da una oportunidad, no te dejes engañar por esos pensamientos que no son ciertos. Dios te ama, Dios quiere hacer de ti una nueva criatura, Dios quiere hacer de ti algo grande, algo poderoso, Dios quiere usarte, quiere levantarte para cosas poderosas, quiere bendecir tu vida. Solamente tienes que dejar que Dios sea el que entra a tu corazón y traer todas esas cosas que hiciste en algún momento que tú sabes que no están bien, y pedirle perdón al Señor, y Él te va a escuchar y te va a perdonar. Y bueno, resulta que este hombre llorando decía, después al rato empezaba a orar, yo escuchaba como él empezaba a decirle, Señor, perdóname, yo sé que abandoné en un momento de mi vida a mis hijos, ellos se alejaron, y bueno, contaba un poco de cosas hasta ya más personales que no voy a comentar, ¿verdad?
por respeto y demás, discreción, etcétera, etcétera. Pero él decía, Señor, yo te pido esto, esto y esto y aquello. Y yo le decía, vamos, síguele pidiendo. Yo juntamente con él orando, apoyando la oración que él hacía hacia Dios. Yo decía, Señor, vamos, sí, bendícelo, ayúdalo, Padre, perdónalo, etcétera, etcétera, que aquí, que ya, esto y aquello, ¿verdad? Y bueno, el caso, en fin, mi amado hermano y amigo, es que él lloraba y me conmovía mi corazón. Él decía, Señor, yo sé que tú me vas a perdonar. Y me decía a mí, yo sé que Dios me va a perdonar. Yo sé que Dios me perdona. Yo sé que así es. Y yo le decía, así es, amén. Dios te va a perdonar. No dejes de creer. Dios te perdona. Es más, yo le dije, Dios te perdona. Dios va a hacer de ti algo grande y poderoso. Dios va a transformar tu vida desde hoy y para siempre. Y ese hombre se quedaba sorprendido, maravillado y no dejaba de llorar. No dejaban de brotar lágrimas de sus ojos. Hermanos, ¿y por qué les cuento esto? No se los cuento porque fue algo, una obra que yo hice, porque ni siquiera fue algo que yo hice, fue Dios el que lo tocó, fue el Dios el que hizo su obra, yo solamente me acerqué a apoyarlo, a orar y demás, y estuvimos evangelizando y listo, ¿verdad? Pero al final es Dios el que hace sus obras, no es para que nadie se gloríe, sino para que la gloria sea para Dios ante todo siempre, ¿verdad? Pero Dios hizo algo grande en él y a mí me conmovió y me impactó. Saben, hermanos amados, me sentí una empatía tan grande por ese hombre y me conmovió y yo lloré junto con él. Y yo decía, tranquilo, y yo decía, gracias papá, gracias Dios, porque hoy hiciste cosas grandes y porque tú sigues y seguirás haciendo cosas maravillosas en este proyecto de evangelio tan hermoso. Y así fue con ese hombre. Dios sanó literalmente su vida. ¿Y por qué les cuento esto, mis amados hermanos y amigos? Porque bueno, el mensaje de hoy va de la mano con esto. Yo quiero invitarlos para que leamos Lucas 8 del capítulo 8, del versículo 1 al verso 21, lo vamos a leer, ahí lo tienen en pantalla. Esta historia conecta con lo que es el mensaje de hoy. Vamos a leerlo muy bien, dice, mujeres que sirven a Jesús. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. O sea, los 12 discípulos estaban acompañándolo en esa evangelización de la palabra de Dios, ¿verdad? Continuamos, dice, y algunas mujeres que habían sido sanas, dice, sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí está hablando de mujeres que sirven a Jesús. Ahora, más adelante aquí podemos ver lo que viene siendo la parábola del sembrador, y aquí es donde quiero enfocarme más que todo, ¿verdad? Es en esta parte. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola lo siguiente. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo quiero en este momento, mi amado hermano y amigo, en este verso 8, levanta tu mano y dile al Señor, yo soy esa buena tierra. Repita conmigo y dile al Señor, yo soy esa buena tierra. Yo soy esa tierra que cayó, esa buena tierra en donde cayó esa semilla, en donde va a nacer esa semilla y en donde voy a llevar fruto. Dile al Señor, donde voy a llevar fruto al 100 por 1. Y la palabra de Dios es clara y nos dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios está hablando, nos está diciendo. Continuamos y dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en algún tiempo de la prueba se apartan. Ay, ay, ay. El verso 14 y 15 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, gloria a Dios, créalo que este es usted, estos somos nosotros. Dice, estos son los que con
corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria a Dios. Y continuamos, dice, nada oculto que no haya de ser manifestado. El verso 16, ¿verdad? Recuerden que es hasta el verso 21. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada oculto hay que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y haya de salir a la luz. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Y terminamos con esta parte que dice la madre y los hermanos de Jesús. Dice el verso 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. El verso 21 dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Verso 21, gloria a Dios de esta palabra. La leímos en la versión Reina Valera, Lucas 1. Gloria a Dios, gracias al Señor. Bien, mi amado hermano y amigo, la gloria sea para el Señor. El mensaje de hoy es una pregunta que usted y yo deberíamos hacernos, y es una pregunta que es sencilla de contestar, pero que es importante. Y es que saben, en tiempos de incertidumbre, que es los tiempos que pues vivimos hoy en día, tiempos difíciles, tenemos que realmente identificar, tenemos que realmente abrir nuestros ojos y ver qué es lo que estamos haciendo. Estamos predicando nuestro camino a través del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Hoy en esta palabra. Y saben, mis amados hermanos y amigos, hoy necesitamos realmente reflexionar en esto, y Dios me ponía realmente a hablar de esto, y es que necesitamos, vamos a ver, adentrarnos en esto tan importante que es saber si realmente somos discípulos de Dios o somos uno más de la multitud. Y esa es la pregunta que yo quiero que tú te hagas. ¿Soy discípulo o soy uno más de la multitud? Saben, mis amados hermanos y amigos, esta escritura que acabamos de leer en Lucas 8, del 1 al 21, nos representa, vamos a ver, más bien nos presenta a dos grupos de personas, los que son discípulos y los que son multitud. Y como ellos responden al escuchar las palabras de Jesús, la mayoría de nosotros sabemos lo que es hablar, ¿verdad? Sea por teléfono celular, y llegar a los operadores, a que los operadores llaman a una zona muerta, ¿verdad? Que es un punto en donde falla la señal. Estás hablando con alguien y comienzas a tener la impresión de que la persona del otro lado ya no está en el otro extremo, ¿verdad? Y ahí es donde te preguntas y dices, ¿estás ahí? Y hay un silencio, ¿verdad? Así que lo que hacemos es que volvemos a llamar y nos damos cuenta de que cuando te perdiste el uno al otro, y ahí es donde comenzamos de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué por qué les menciono esto? ¿Verdad? Bueno, porque Dios siempre está hablándonos a nuestros corazones. Dios siempre tiene algo para hablarnos a nosotros. Siempre tiene algo para decirnos a nosotros, para compartirnos en la palabra. Tal vez usted me dirá, es que yo soy una persona que yo leo la Biblia día y noche. Yo no hay momento en que no deje leer la Biblia. Siempre la paso leyendo. Y yo le voy a decir a usted una cosa, mi amado hermano y amigo. Gloria a Dios, y está bien que usted lo haga y que lea la Biblia todos los días. Pero aunque usted ya ¿verdad? Como dicen, de Génesis a Apocalipsis, usted siempre tiene que seguirla leyendo, porque aunque usted la siga leyendo siempre, todos los días, siempre va a haber algo diferente y algo de parte de Dios que vamos a recibir, que es el Señor hablándonos y dándonos de su bendición. No se pierda, vea, hoy en día no nos podemos dar el lujo de faltar a un culto o de pretender no leer la palabra porque qué pereza, porque qué cansado, porque qué sueño, porque no tengo tiempo y lo hago después. No podemos darnos el lujo a eso porque podemos estar perdiendo una bendición que Dios quiere darnos. O una palabra, a veces hasta de confrontación, que Dios nos quiere dar. Porque hoy en día la iglesia quiere que se les predique. La iglesia está acostumbrada ahora y quiere que se les predique suavecito, bonito. La iglesia solo quiere escuchar bendición. La iglesia solo quiere escuchar promesas. Solo quiere escuchar abundancia y palabras hermosas y bonitas que endulzan nuestros oídos. Pero no quieren escuchar cuando se trata de algo que nosotros tenemos que hacer. No quiere escuchar la iglesia de algo que se trata cuando nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte. No quiere escuchar cuando hay corrección. La iglesia y sí no, ¿verdad? Cuando se nos está corrigiendo y se nos está diciendo algo que estamos
haciendo mal y lo tenemos que hacer de una forma diferente, lo tenemos que hacer bien y correcto como Dios quiere. Ahí la iglesia no, ¿verdad? Ahí se va todos los amenes. Ahí la iglesia no quiere escuchar cuando se trata de algo en lo cual nosotros tenemos que ser elocuentes y tenemos que ser cuidadosos en todos los aspectos de nuestras vidas. No queremos escuchar palabras de arrepentimiento, no queremos escuchar palabras en donde nos toca una parte a nosotros y es cargar nuestra propia cruz. No queremos escuchar palabras en donde estamos siendo confrontados a nosotros. Pero son palabras que también tenemos que aprender a escuchar y a recibir porque son importantes. La palabra de Dios siempre confronta. La palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestras coyunturas, de los tuétanos, dice el Señor. Y así pasa como por ejemplo el ejemplo que les di de la llamada. Así mismo, así que vuelves a llamar, por ejemplo, y te das cuenta de que cuando perdiste ahí tienes que empezar de nuevo. Vean, si no permitimos la metáfora, o sea, lo que les estoy diciendo es, Dios nos está hablando continuamente en su palabra, pero nosotros tenemos que atender eso que Dios quiere decirnos, tenemos que atender esa llamada que Dios nos está haciendo, escuchar eso que Dios nos quiere decir, esa palabra que Él pone en nosotros. La palabra de Dios es predicada, la palabra de Dios es enseñada, es explicada, es leída, es escuchada. Pero ¿estamos nosotros realmente atendiendo esa palabra de Dios? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? Hay mucha gente que le fascina apuntar. Hay mucha gente que le fascina escribir todo lo que escuchan en una prédica. Escribir y escribir y escribir y escribir todo. Que no se les escape, pero absolutamente nada. Pero después, cuando llegan a su casa, ni abren el libro de apuntes de lo que escribieron. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que hoy en día estamos yendo y buscando de Dios y su palabra y no buscamos un momento fuera de la iglesia? Que si no es porque no vamos a la iglesia, ni siquiera tocamos la Biblia para leer la palabra de Dios, para tener un momento de relación con Dios. Nosotros tenemos que estar conectados con Dios y su palabra. Tenemos que estar conectados con la presencia. Tenemos que estar conectados en oración. Tenemos que estar conectados como pueblo de Dios que somos y tenemos que estar conectados también como en el propósito que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. No podemos desviarnos de ese propósito que Dios tiene para cada uno. No podemos desviarnos de esa relación que debemos tener con Dios para así saber cuál es ese propósito y también poder compartir de eso con otros. Mi amado hermano y amigo, yo no sé, Dios está hablando, Dios te está hablando y hoy Dios está hablando a través de este mensaje a muchas personas. Dios va a hablar a muchas personas a través de este mensaje. Y oiga, si usted está aquí no es por casualidad, Dios hoy quiere hablarte y te voy a decir una cosa, tienes que atender lo que Dios te está hablando. Tienes que atender lo que Dios te está diciendo, porque no soy yo el que está hablando, es Dios el que está hablando palabra y Dios solamente me usa, simplemente soy un barro. Mire, sí, soy barro en manos de un excelente alfarero ahí que me está moldeando día con día. Simplemente soy un siervo inútil de Dios. Pero Dios es el que está trayendo una palabra de poder y de bendición para tu vida. Así es que tienes que oír la voz de Dios. ¿Cómo es posible hoy, amada iglesia, que se le predica a la gente el evangelio y la palabra de Dios dentro de las iglesias? Y le estoy hablando en este momento a las personas y a la gente que va a las iglesias. ¿Cómo es posible que se predica la palabra de Dios y no llevan Biblia? Hay gente que ni la Biblia ya lleva a los cultos. No llevan el arma espiritual que es la palabra, que es la Biblia física. Porque usted puede decirme, yo tengo la Biblia aquí en mi teléfono. Yo la tengo aquí, pero la Biblia física, la Biblia representativa, ¿cómo no vamos a tener el libro ni siquiera para leerlo y abrirlo? ¿Cómo es posible que la Biblia usted ni la vuelve a ver, ni la toca, está ahí empolvada? Y no la abriría si no fuera porque no fuera la iglesia, hermano. Hay gente que está viviendo un evangelio de compromiso y tenemos que aprender a vivir un evangelio no de compromiso, sino un evangelio de pasión y de amor. Usted tiene que hacer estas cosas por amor y por pasión, no por compromiso, no porque tus papás te están obligando, hermano, no porque cualquier persona está yendo que es de tu familiar y porque como ves que él vaya y me toca ir a mí, ¿qué me queda, verdad? O con tal de que no me pongan a hacer otra cosa, prefiero ir a la iglesia y estar ahí aguantándome horas tras horas la predicación de alguien que no termina, que qué pereza, que qué cansado, alguien que está orando y que no termina y que cuándo va a terminar y que cuándo va a acabar de hablar porque ya me quiero ir, porque ya estoy cansado y no le dedicamos tiempo al Señor. Hermano, esto es cosa seria, esto es cosa de verdad que tenemos que atender y que no podemos tomar a la ligera ni obviar. Es algo que tenemos que recibir y percatarnos. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios como un discípulo o la estás escuchando como uno más de la multitud? Como alguien a que todo lo que le entra por un oído, por el otro le sale. Hoy se acuerda, hoy dice, gloria a Dios. Eso es que hay mucha gente que aplaude y dice, gloria a Dios, pastor, gloria por esa palabra, qué bendición por esa palabra de poder, esa palabra tan hermosa y poderosa que nos estás compartiendo. Pero
después pasan 2 días, es más, pasan minutos, horas, y después se le olvidó todo lo que el pastor le predicó. Ya después no se acuerda de nada. Hermano, no es un tema de emociones tampoco, es un tema de relación con Dios, de anhelarlo a Él, de querer de Dios, de desear, de conocer más de Dios, de anhelar más del Señor y de su palabra. Es eso, amado hermano y amigo, de eso se trata, de que busquemos del Señor deseando recibir algo hermoso de parte de Dios. Algo porque sabemos que lo necesitamos, que es que está en juego nuestra eternidad, para muerte eterna, para condenación eterna o para vida eterna en el cielo allá con Cristo Jesús. Tenemos que estar alertas, amado hermano y amigo. La iglesia tiene que despertar, cada uno tiene que despertar. Recuerde que la iglesia, más que irse a meter a un templo de 4 paredes, que gloria a Dios es una bendición, por supuesto que no estoy diciendo que no, gloria a Dios, es también ser iglesia, porque al final la iglesia somos nosotros, somos usted y yo. Entonces tenemos que ser iglesia en todo lugar. En tu casa tienes que tener tiempo para Dios, para hablar con Dios, para buscar al Señor y su presencia. Fuera de tu casa, en cualquier lugar, en tu trabajo, en donde tengas chance, tómate tu tiempo para hablar con Dios, para alabar el nombre de Dios, para aprender y leer su palabra, para adorarlo, para bendecirlo. Hermano, tenemos que estar de pie, guerreando, peleando la batalla. No podemos pretender ser hombres y mujeres, perdón la palabra, pero mediocres, que esperan recibir palabras solamente en el momento en que el pastor de la iglesia les está hablando. Y obviamente atender y recibir esa palabra, no estoy diciendo que no, por supuesto, recíbala, atiende, sea obediente y sea fiel también a sus pastores, que Dios los ha puesto como autoridad, ¿verdad? Pero también saque espacios, a lo que yo me refiero es espacios para que ustedes, pues, fuera de la iglesia también busquen a Dios. No solo dentro de la iglesia, no solo en ese lugar. Hermano amado, Jesús y su palabra, el evangelio no es un pasatiempo de fin de semana, es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestras vidas. Y ahí es donde tú te tienes que preguntar, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Realmente estoy siendo un discípulo de Dios o estoy siendo uno más de la multitud? Eso tenemos que tener cuidado. Nunca van a haber problemas en el lado de la línea de Dios. El problema siempre va a ser de nuestra parte. Y esto es tan cierto. O sea, tal vez en una llamada con una persona puede haber problemas en la otra persona, que algo le pasó, perdió la señal y por eso ya no pueden hablar por llamada. Y viceversa, a usted le pasó y la otra persona perdió la señal y ya no le llega la llamada. Con Dios no. Dios siempre nos va a estar ahí hablando constantemente. Nunca va a fallar la señal de Dios. Si usted le abre las puertas de su corazón y abre sus oídos para escuchar la voz de Dios hablando a tu vida, Dios va a hablarte y va a entrar a tu vida y va a hacer de ti algo grande, te va a redimir y te va a transformar. Pero si tú no abres la puerta de tu corazón, no pones tus oídos atentos a oír la voz de Dios, Dios no te va a hablar. Dios le va a hablar a otra persona, Dios es un Dios respetuoso y no lo va a hacer. Pero la voz de Dios nunca va a fallar. No, o sea, lo que yo quiero decirte es, la línea de Dios nunca falla, la señal de Dios nunca falla, la señal de Dios siempre es clara, la cobertura es perfecta. Dios siempre va a tener ahí va a estar con brazos abiertos para escucharnos, para recibirnos. Somos nosotros los que fallamos a Dios. Él es el que siempre sigue siendo fiel y está ahí con nosotros y nunca nos abandona, inclusive lo ha prometido. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. El problema está en nuestro lado de la línea. El problema es que cuando la palabra de Dios, mi amado hermano y amigo, se difunde, las personas no siempre la escuchan como deberían o escuchan lo que solamente quieren escuchar a su conveniencia. Hay mucha gente que solo quiere escuchar las cosas bonitas, lo que les agrada, pero lo que no les gusta, ni lo escuchan, ni le ponen atención. Y tenemos que aprender a escuchar todo, mi hermano amado y amigo, porque Dios muchas veces en su palabra nos confronta. Muchas veces nos dice cosas que no nos gusta que nos digan, pero que es necesario que se nos sean dichas. Así es que tenemos que recibirlo con amor, con humildad y entenderlo. Hemos creado zonas muertas que nos hacen perder la señal de la palabra de Dios y al riesgo hasta de sonar demasiado, puede sonar hasta algo de verdad dramático o hasta exagerado, podría decirlo, ¿verdad? Pero eso puede traer consecuencias de estas zonas muertas, las consecuencias que puede traer hasta para nosotros mismos, es hasta la muerte en sí mismo. Y usted me dirá, ay, ¿cómo no? ¿Da para tanto? Sí, mi hermano, da para tanto. Así es. Ahora, la buena noticia de esta mañana, mi amado hermano y amigo, es que si escuchamos la palabra de Dios, Él nos va a corregir, Él nos va a conceder de su vida y nos va a salvar de la muerte.
nos va a dar vida y vida en abundancia, vida y vida eterna. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer usted y yo, mi amado hermano y amigo? Debemos tener oídos para oír, oídos para escuchar, como lo leímos en esta palabra de Lucas, ¿verdad? En el verso, al cierre de la parábola del sembrador, dice, en el verso 15, mas cayó, ¿verdad? En la tierra en buen fruto, cayó, ¿verdad? Perdón, la semilla en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y dice, perdón, en el verso 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios siempre dice eso. Vea, de verdad, inclusive hasta las 7 iglesias del Apocalipsis el Señor les decía, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que oiga lo que Dios está diciendo. Dios siempre nos está hablando y tenemos que tener nuestros oídos abiertos para poder escuchar la voz de Dios. Así, mi hermano, tal y como si eso dependiera de nuestras vidas. Y así es, nuestras vidas dependen de eso, de escuchar la voz de Dios siempre, en todo momento. Es importante que nosotros reflexionemos, ¿estamos escuchando simplemente o estamos buscando de lo que escuchamos crecer y vivir una vida como un verdadero discípulo? Y aquí es donde entra el punto número 1 de este mensaje, de esta palabra poderosa y de gran bendición que a mí me dejó de verdad, o sea, fue de verdad, o sea, esto que les estoy compartiendo es algo que he vivido en experiencia y es algo que es importante que usted y yo entendamos, porque sabe, mi amado hermano y amigo, yo pasé por más de 3, 4 años yendo a la iglesia, por ahí alrededor de los 8 años, era un niño, ¿verdad? Pero ya consciente en cierto aspecto, entendía, pero había algo que no entendía. Y era que yo estaba yendo a la iglesia por compromiso. Iba porque mis papás me decían. Yo me acuerdo que me decían ir a la escuelita dominical y yo decía, qué pereza. Ay, escuchar al pastor ahí hablando, qué pereza. ¿Cuándo va a terminar de hablar? Ay, una oración. Ay, ojalá que la oración sea rápida porque ya yo estoy cansado, qué aburrido. Hermanos, amados y amigos, iba a la iglesia por pasión ni por amor, iba por compromiso, iba porque era una obligación, pero después de eso pude llegar a entender con el paso del tiempo y de los años que a la iglesia vamos a buscar de Dios porque le anhelamos, porque queremos, porque necesitamos de Dios, porque sin Dios nada somos, nuestra vida nada serviría y no tendría razón alguna si no es por Dios que fue hasta el que nos creó, que es el creador del universo, de todo lo que existe, conocemos y vemos. Pero otra cosa, yo entendí después por qué estaba yendo a la iglesia. Entendí que estaba yendo porque necesitaba algo de parte de Dios, porque Dios siempre habla a nuestras vidas, ¿verdad? Y porque Dios quería hacer algo grande en mi vida, con mi familia, quería hacer algo poderoso y quería usarme y levantarme, gloria a Dios, pero para la gloria y honra del Señor, en ministerios en los cuales después tuve la oportunidad, gracias a Dios. Este no es el tema, sino el tema aquí es que, bueno, ya después de ahí, otra cosa que yo no había entendido es que, bueno, yo ya empecé a ir a la iglesia con un propósito. Ya yo empecé a ir a la iglesia sabiendo que Dios quería hacer algo en mí, que Dios quería cambiar mi vida y que Dios quería transformarme. A los 8 años terminé aceptando a Cristo en mi corazón. Después les voy a contar mi testimonio. Eso sigue estando pendiente. Tengo que contar de mi testimonio un poco de las muchas cosas que a mi edad, así, 18 años tengo yo ahorita en este momento, actualmente he vivido, porque sí he vivido bastantes cosas, pero gracias a Dios he podido salir adelante solo con la ayuda de Dios y ir aprendiendo a lo largo de este proceso, a lo largo de este camino. Y algo que pude llegar a entender y aprender es que, bueno, entonces yo empezaba a ir a la iglesia y todo ya con un propósito porque sabía que Dios quería hacer algo en mí, pero estaba teniendo el problema de que iba y escuchaba la prédica que compartía el pastor o la pastora en la iglesia, pero después de que me iba de la iglesia se me olvidaba todo y volvía a ser la misma persona así con mis errores, por supuesto, como todos, que hoy hasta hoy en día los sigo teniendo errores, claro que los sigo teniendo, claro que sí, siguen habiendo pecados que quieren venir a atacarme, siguen habiéndolos, siguen habiendo tentaciones que quieren intentar hacerme caer, siguen habiéndolas, pero yo me sostengo con la mano poderosa de Dios, que es la única que me levanta y que me da fuerzas, que me ayuda. Entonces, hermano, lo que pasó después es que ya pude llegar a entender que no se trata solo de escuchar y retenerlo, sino de practicarlo. La palabra de Dios tenemos que entenderla, tenemos que primero escucharla, entenderla y ponerla en práctica. Y vivirla todos los días de nuestra vida como un estilo de vida. Realmente que la adoración a Dios y la búsqueda de Dios, la palabra de Dios es algo que debemos tener como un estilo de vida, que debemos practicar y compartir con otros. No es solamente escuchar
la corrección, no es solamente escuchar la confrontación que la palabra me hizo un martes ahí, porque qué poderoso fue lo que compartió la pastora o lo que compartió el pastor ese día en el culto. No, sino llevarlo presente, que sea algo que se nos quede grabado, que se nos quede guardado y ponerlo en obra, practicarlo. De verdad, que cuando llegue la situación y ahí es donde se vea, donde se nos pruebe y se vea realmente si lo que estamos haciendo es correcto o no, ahí es donde tenemos que entonces ponerlo en práctica con la ayuda del Señor. Entonces, el punto número 1 es: los discípulos siguen a Jesús de cerca. En la palabra de Dios se nos enseña que los discípulos siempre seguían a Jesús a donde quiera que él iba, a cualquier lugar, ¿verdad? Lo leímos en Lucas 8 al principio. Comienza describiéndonos cómo Jesús recorrió pueblos y aldeas proclamando las buenas nuevas del reino, que junto a él estaban los 12 discípulos y varias mujeres que habían sido sanadas, entre ellas María Magdalena, Juana y Susana, ¿verdad? Según lo leímos en el verso 1, 2 y 3 del capítulo 8 de Lucas, ¿verdad? Lucas menciona a las mujeres más que a cualquier otro escritor de los evangelios y demuestra que el ministerio de Jesús llega a todo tipo de personas, mi amado hermano y amigo, sí, a hombres, a mujeres, a ricos, a pobres, a impotentes, a poderosos, a todas las personas, a necesitados, a todos, aún hasta el que piensa que no necesita, pero que en realidad siempre necesita, porque no hay nadie aquí que pueda decir: ay, yo es que yo ya no necesito escuchar nada de Dios porque yo ya estoy en Dios en otro nivel, yo ya no necesito nada. No, siempre todos necesitamos algo de parte de Dios, siempre vamos a necesitar un mensaje que provenga del Señor. Ahora bien, estas mujeres provenían de diversos orígenes. María Magdalena fue liberada de una opresión demoníaca, de un demonio que la estaba atormentando. La otra mujer, Juana, ¿verdad? Fue una mujer influyente, casada con un funcionario de alto rango, pero que necesitaba también que Dios hiciera algo en su vida, y lo hizo, ¿verdad? A través de Jesús y de sus discípulos. Y por otro lado, Susana, probablemente una mujer adinerada que eligió usar sus recursos para la obra de Dios después de lo que Dios le trajo a ella como palabra en su vida a través de Jesús y sus discípulos. Por eso, fíjese qué importante es compartir y evangelizar la palabra de Dios. ¿Por qué les contaba la experiencia del principio de lo que me sucedió? Bueno, por eso mismo. Por eso quise empezar este mensaje con eso, porque precisamente es por eso que les comento que es más hermoso poner en práctica lo que se nos predica y se nos dice, vivirlo con nuestra propia carne, al rojo vivo, como dicen, ¿verdad? O sea, ya estar ahí de frente y ver la bendición de lo que Dios hace, que dice en su palabra, y cómo Dios lo usa a uno para glorificarlo. Saben, mis amados hermanos y amigos, el reino de Dios da la bienvenida a todos, sin importar su pasado, sin importar su posición o estatus social. No importa cómo hayas sido tú en un pasado, Dios te abre las puertas de los reinos de los cielos para que tú vengas a Él y seas salvo. Dios llama a personas de todos los ámbitos de la vida a ser parte de su misión. Además, en el versículo 4 de Lucas 8, mi amado hermano y amigo, también leemos acerca de la enseñanza de nuestro Señor a una gran multitud, ¿verdad? Una enseñanza de nuestro Señor Jesús donde les dice que habían venido a Él de todas las ciudades, tal vez miles de personas, que algunos habían venido porque querían seguir a Cristo, bueno, y otros tal vez habían venido porque habían escuchado hablar de sus curaciones, de los milagros, de las enseñanzas, y sentían curiosidad de ver las cosas que Jesús hacía. Y sin duda, había muchos que se habían reunido porque alguien más los arrastraba. Una gran multitud, mi amado hermano y amigo, no es un indicador seguro de que todos están de acuerdo con lo que Jesús está enseñando. Y lo mismo es cierto esta mañana. Es lo que hoy Dios quiere hablarte, es lo que Dios quiere hablarnos. Que usted esté en la iglesia no quiere decir que usted ya es salvo. Y eso es algo que tenemos que entender. Que usted vaya a la iglesia no quiere decir que ya usted se salvó, no quiere decir que usted ya está haciendo las cosas bien. Va a más, es algo más profundo, es algo más íntimo, hasta personal de usted con Dios. Es algo que va más allá que solo ir a la iglesia. Es algo que inclusive, y me doy el derecho de decirlo porque igual ya yo lo he experimentado y lo he vivido, va mucho más allá que solo servirle a Dios. Porque hay que tener mucho cuidado, los que servimos, de empezar a servirle y a servirle al Señor en tantas, pero tantas cosas, que todas esas cosas nos lleguen aquí hasta el cuello y no sepamos qué hacer. ¿Sabe, mi hermano? El que mucho abarca, poco aprieta, y sean tantas las cosas que estamos haciendo y haciendo y haciendo, que llega un momento en el que ya ni siquiera nos acordemos de a quién es el que le estamos sirviendo por tanto que hacemos. Así es que tenemos que tener cuidado y saber a quién estamos sirviendo, por qué lo estamos haciendo y qué es lo que queremos con lo que estamos haciendo. Entonces,
Eso es lo que tenemos que tener cuidado. El hecho de que nos rodeemos con mucha gente que pareciera ser cristiana, que pareciera buscar de Dios, no quiere decir que ya estemos realmente aceptando lo que Dios dice. Mucha gente que puede estar escuchando de Dios y puede estar diciendo, no, mire, yo no creo en eso. No creo eso que dice Dios en la palabra. No creo y no lo cree. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Usted es uno más de esa multitud o usted es un verdadero discípulo de Dios que quiere seguirlo, que quiere servirle y que le ama de corazón? Algunos, mi amado hermano y amigo, están presentes porque quieren seguir a Cristo. Algunos están aquí porque tienen curiosidad. Y algunos están aquí porque un cónyuge o un amigo insistió en que vinieran. Pero bueno, el caso es que no todos los presentes estamos en la misma sintonía. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. No todos los que usted ve dentro de la iglesia están en un mismo sentir, lastimosamente. Y lo que quisiéramos es que la iglesia, todos pudiéramos estar en un mismo sentir, pero no pasa. No pasa con todo el mundo. Siempre podrá por ahí haber alguien que no sienta eso mismo o que no sienta, no sé, de verdad, que no esté realmente conectado con el Señor o que vaya, como les decía, como yo estuve yendo muchos años de mi vida a esa iglesia en ese momento, por obligación y no porque realmente anhelaba y tenía pasión de querer tener algo con Dios, ¿no? Hasta después fue que lo llegué a entender. Saben, mis hermanos amados y amigos, el ejemplo para imitar en este corto pasaje es el de las mujeres. Ahí podemos ver, porque a pesar de vivir en una cultura en las que las mujeres, lastimosamente, porque así era, eran consideradas inferiores y a menudo excluidas del círculo social, Jesús les permitió andar con ellos y servirles. Ellas seguían a Jesús de cerca. Por eso yo hoy te pregunto, ¿está usted siguiendo a Jesús de cerca? ¿O está solamente escuchando lo que él dice, pero no lo pone por práctica y hasta criticando lo que usted ve que otros hacen mal? Porque hay mucha gente que va hasta las iglesias para criticar y para hablar mal de lo que un líder hizo y atacarlos, condenarlos y decir, no, vea qué bárbaro, el líder aquel no me saludó, qué barbaridad, yo no vuelvo ya, a mí no me gustó esto, yo ya no vuelvo a venir más porque no me saludó. Hermano, qué inmadurez, de verdad, qué inmadurez. ¿Cómo vamos a poner nuestros ojos? ¿Cómo vamos a pretender ir a una iglesia poniendo nuestros ojos en la gente? Tenemos que ir poniendo nuestros ojos en Dios, que es el único que no falla, el único que es perfecto, el único que no se equivoca. El ser humano siempre va a fallar, hermano. El ser humano siempre se va a equivocar. El ser humano puede traicionar. Pero Dios no, Dios siempre sigue siendo fiel, Dios no traiciona, Dios no se equivoca, Dios es perfecto en toda su esencia de Dios, en lo que Él hace. Punto número 2 de este mensaje, para ir avanzando. Los discípulos retienen la palabra, dan fruto y perseveran. Y esto es a lo que yo quiero llegar. Que usted sea un discípulo verdadero de Dios, no un discípulo mediocre, ni alguien de la multitud, nadie más de la multitud, sino un verdadero discípulo que escucha la palabra, la retiene, la entiende, la pone por práctica, dando fruto, o sea, sirve al Señor y persevera en esa palabra. Además de entenderla y ponerla en práctica, persevera. Es algo que sigue haciendo y que va a seguir haciendo todos los días. Es algo que usted y yo debemos seguir haciendo. Escuchar la palabra de Dios, entenderla, ponerla en obras, dar frutos con ella, pero permanecer en esa palabra que se nos ha sido dada de parte de Dios a través de, no sé, nuestro pastor, nuestro líder, de cualquier persona en este momento. Gloria sea para el Señor, a través de mí, tal vez Dios que te está hablando, ponerla por práctica y permanecer firmes en esa palabra por siempre, hasta que Dios venga, hasta la venida del Señor. Yo no me voy a cansar de hablar de que tenemos que orar, mi hermano amado y amigo, de que tenemos que buscar de Dios, de que tenemos que tener una relación con Dios hasta el día que el Señor venga por su iglesia. No me voy a cansar y no me voy a detener, hermano, porque de verdad eso es lo que necesitamos. Esa es la palabra que necesita escuchar la iglesia, es la palabra que necesitamos escuchar como hijos de Dios. Si usted tal vez no está yendo a una iglesia, siéntase tranquilo, este mensaje es para usted también. Dios te está hablando, Dios nos está hablando a todos. Recuerde, la iglesia no es ir propiamente al lugar, al templo, somos todos nosotros, usted y yo, y usted me dirá, yo, sí, usted, mi hermano, usted, Dios quiere hacer algo contigo, Dios quiere transformar tu vida, hoy Dios te está hablando. Y después de eso podemos ver que Jesús, después de lo de las mujeres, ¿verdad? Que lo leímos en Lucas 8, al puro principio, del verso 1, en el principio. Después de lo de las mujeres, Jesús comparte una parábola y es la parábola del sembrador. Una historia terrenal que ilustra una verdad celestial. Todo eso desde el versículo 4 al verso 8, donde la semilla cae en diferentes tipos de suelos, caminos duros, suelos pedregosos y suelos de espino y también en buen suelo. Ahora quizás bien, los discípulos pensaron que entendían lo que Jesús estaba enseñando, pero le preguntan, ¿por qué
Él está parado allí mismo y quieren estar seguros. Los discípulos querían estar seguros, por eso le preguntaban a Jesús y le decían, ¿qué es esto? Jesús les dijo, yo les predico por parábolas para que entiendan y vean lo que otros no ven y no entienden, ¿verdad? En el verso 9 y 10 podemos ver que dice, entonces sus discípulos, vamos a volver a ponerlo para que lo lean, versos 9 y 10, para que lo tengan ahí. Espérense un poquito más antes porque es que se me corre por lo de la pantalla. Dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? El verso 10 dice, y él dijo a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Wow, y esto es tremendo, hermano. Hay mucha gente que ve de verdad con sus propios ojos lo que está pasando y no quieren entender. Y hay muchos que oyen y se están dando cuenta de la verdad que están oyendo y les ha sido revelada y no quieren entender. En esencia, Jesús dice, compartiré con ustedes lo que significan estas parábolas porque ustedes son los 12 y yo los he elegido y serán bendecidos con los secretos del reino de Dios. Pero estoy hablando en parábolas para que los verdaderos creyentes se destaquen de los incrédulos. Eso era lo que Jesús estaba diciendo y es lo que Jesús nos sigue diciendo. Lo que Jesús te sigue diciendo a ti y a mí y nos sigue diciendo a nosotros. Dios nos está hablando. Queda en nosotros escuchar la voz de Dios, recibir lo que Dios nos dice y ponerlo por obra, ponerlo en práctica. Atenderlo y que no sea algo que solamente se nos quedó ahí en nuestros oídos, sino practicarlo verdaderamente. Ser un verdadero creyente, que nos destaquemos de los que realmente no creen, de los que son incrédulos. Ahí es donde se va a reflejar la diferencia. Entender esas parábolas que son enseñanzas, una forma que Jesús usaba de enseñar a las personas de su palabra y la palabra de su Padre. Jesús cita en Isaías 6:9, donde la Biblia menciona a aquellos días, en los días de Isaías, que le habían dado la espalda a Dios y endurecido sus corazones. Son los que aunque ven, no ven realmente y que aunque oyen, no oyen realmente. Tenemos que abrir nuestros oídos. Por eso usted siempre cuando ore tiene que pedirle a Dios que abra sus oídos y sus ojos espirituales para escuchar qué es lo que Dios quiere hablarte y lo que Dios quiere traer a tu vida. Es decir, son personas que han endurecido sus corazones a la palabra de Dios, que no quieren. Y Jesús dice que lo mismo es cierto durante su día. Hay quienes han endurecido sus corazones y no están realmente interesados en lo que Dios tiene para decir, porque han tomado una decisión y han decidido hacer lo suyo. No están realmente interesados en la palabra de Dios. Hay mucha gente que realmente no le interesa para nada. Dios habla, pero ellos realmente no escuchan. Y no importa cuántas veces Dios siga hablando y hablándoles y hablándoles y hablándoles a través de muchas personas en la iglesia, a través de una radio, a través de un televisor, pero no quieren escuchar. Es como si estuvieran en una zona muerta, como les decía al principio de la llamada, que usted está llamando a alguien, usted no recibe respuesta. Es Dios llamando a esas personas, pero Dios no recibe respuesta de esas personas. Pero los verdaderos creyentes, aquellos verdaderos discípulos son los que van a escuchar, que van a entender y van a seguir a Dios en su palabra. Entonces, cuando Jesús enseña estas parábolas, la enseñanza va a hacer que esos que son verdaderos creyentes, todos aquellos nosotros que creemos la palabra de Dios, que la ponemos por obra, que realmente somos verdaderos discípulos de Dios, nos destaquemos de los incrédulos, perdón. Más adelante se explica que la semilla es la palabra de Dios. En el verso 11 lo podemos ver. Y como las personas la reciben de diferentes maneras. Así que hay 4 tipos de suelos que representan 4 tipos de corazones o maneras en que las personas responden a la palabra de Dios. El primero es lo que podríamos, para que usted entienda esta parábola, mi amado hermano y amigo, y la englobe, es lo que podríamos llamar el corazón duro o el corazón insensible. Aquella que cae junto al camino. Son personas que escuchan, pero nunca entienden realmente. El enemigo arrebata la palabra antes de que puedan echar raíces. Aquellos corazones duros que no quieren nada. Y ten cuidado, yo quiero que usted vea estos 4 caminos en los cuales cayeron esas semillas y usted identifique en cuál de esos 4 caminos usted está o es. Si usted está en el camino, ese camino que fue en el que cayó esa semilla, usted tal vez está escuchando lo que Dios te está diciendo, estás escuchando palabra de Dios, pero no llegas a entender nunca. Por lo tanto, el enemigo te quita esa bendición que Dios te da para que puedas dar fruto. Y no podemos permitir que el enemigo nos quite y nos robe la bendición que Dios nos ha dado. Luego, por otro lado, la semilla que cayó al borde del camino es la semilla que cayó en tierra dura, tierra infértil. Los pájaros vinieron y se comieron la semilla. Esto representa, mi amado hermano y amigo, esta es la segunda tierra,
a los que oyen la palabra, pero el diablo viene y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Es cuando el enemigo viene y empieza a traer duda, empieza a traer incertidumbre, empieza a meter incredulidad y empieza a hacer que las personas empiecen a dudar y a no creer lo que la palabra dice cuando la palabra... ¿Sabes qué, hermano? El tema aquí no es que la palabra de Dios sea que no tenga efecto. El tema es que las personas no quieren abrir sus corazones y sus mentes para que la palabra de Dios, que siempre tiene efecto, sea haciendo efecto en sus vidas. Ese es el problema. Porque la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios hace algo grande dentro de nosotros que ni aun la ciencia, ni la psicología, ni ninguna cosa puede hacer. El tema está en que nosotros abramos nuestras vidas para recibir esa palabra y que la palabra de Dios entonces ahí pueda hacer el efecto que ella siempre puede hacer, pero que depende de nosotros que ese efecto se haga o no se haga. Así está. Pero tenemos que tener cuidado porque como esta semilla que cayó al borde del camino, que es la segunda tierra, el diablo vino y la quitó. Son esos pájaros, esa es la representación. Y el diablo viene y quiere quitártelo para que tú no puedas igual dar fruto, para que no puedas echar raíces, para que no puedas hacer nada, para que no des fruto permaneciendo y para que no permanezcas en Dios, como la palabra que dice, el que cree en mí y permanece en mí, dice, este dará mucho fruto. Dice, dará mucho fruto porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice el Señor. Así tenemos que ser nosotros, dar fruto, escuchar la palabra, atenderla, recibirla, guardarla, dar fruto y echar raíces, de verdad, sembrar esa semilla en otros y que se expanda el Evangelio de Dios. Cuando un predicador predica el Evangelio, cuando alguien esparce la semilla de la palabra de Dios, amado hermano y amigo, habrá algunos que van a escuchar la palabra, pero sus corazones son duros. Y entonces la semilla simplemente está encima de sus corazones, pero nunca llega a lo más profundo. Nunca abren sus vidas para que Dios les toque, les transforme y haga algo poderoso dentro de sí mismo. Simplemente escuchan por compromiso, como les decía. Y con demasiada frecuencia nuestras preocupaciones radican en el sonido, la iluminación, la calefacción o el aire, etcétera, etcétera. Pero el mayor obstáculo para escuchar a Dios esta mañana es Satanás. O en este momento, donde sea que estés escuchando este mensaje, es el enemigo. Él es el único, el mayor obstáculo que quiere que no escuches la palabra de Dios. Él está trabajando y haciendo todo lo posible para robarnos la palabra de Dios que da vida y que cambia tu vida, que cambia nuestras vidas. Ahora, en el segundo camino, que es el que cae sobre la piedra, ¿verdad? Todo esto que hablé me equivoqué, yo mencioné que era del segundo camino, pero no, es del primer camino. Vamos ahora sí al segundo camino. El segundo camino, que es donde la semilla cayó en piedra, estos son los que reciben la palabra de Dios con gozo, se alegran, glorifican a Dios, pero se apartan durante las pruebas porque no tienen raíces profundas. Esos son los de corazón falso. Jesús dice que la semilla que cae entre la roca representa a aquellos que cuando oyen, oiga bien esto, aquellos que cuando oyen reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Así que creen por un tiempo, pero en tiempo de tentación o prueba se apartan. Inicialmente parecen ser verdaderos creyentes, pero no lo son realmente, hermano. Sus corazones no cambian eternamente, su fe es superficial. Así que, aunque parezcan auténticos, no son más que cristianos falsos. Y hay que tener cuidado. Si usted siente que usted está ahí, que la semilla de Dios, usted está en esa segunda tierra, que es la tierra de piedra, tenga cuidado, empieza a cambiar su vida, empieza a cambiar esas cosas que hacen que usted esté en ese camino, que usted sabe que no está bien. Y no se sienta mal, tranquilo. Todos en algún momento estuvimos así. Yo en algún momento de mi vida, ya lo comenté, estuve en ese camino en donde parecía ser un cristiano, pero auténtico y de todo, de Dios y demás, pero no era más que un cristiano falso en el sentido de que yo escuchaba la palabra y después se me olvidaba. Algo que recibía, pero al final no me quedaba realmente guardado. Y peor aún, algo que hasta muchas veces no ponía en práctica. Y la palabra debe ponerse por obra, por práctica. Ahora bien, esto nos ayuda a entender, este segundo camino nos ayuda a entender estos casos en los que alguien hace una profesión de fe, esas personas que se bautizan y comienzan a decirle a todos los demás sobre cómo ser cristianos, pero al poco tiempo se apartan. Y usted los ve que están levantándose y están ahí, que full y full en las cosas del Señor, pero después ya se pierden y ya dejaron todo botado. Y uno como, pero ya no, qué raro, Dios los había transformado, los había tocado y todo, pero se apartaron y se alejaron de Dios. Fue porque realmente la semilla de Dios no estaba cayendo en tierra
verdadera, en tierra buena, estaba cayendo en tierra de piedra. Y fue porque ellos realmente no estaban siendo cristianos de verdad, que escuchaban la palabra y la ponían por obra. Simplemente cristianos que escuchaban la palabra, pero que después se les olvidaba todo. Ese es el problema. Personas que ya no las ves, ya no se les ve en una iglesia, que han abandonado todo. Y la Biblia nos dice por qué, porque simplemente habían dado una respuesta emocional, porque se movieron por emociones, porque llegaron a la iglesia y se emocionaron y qué lindo las alabanzas y se siente un ambiente hermoso, se siente algo precioso, pero después cuando vinieron las pruebas y las tentaciones, cuando vinieron las circunstancias y las tormentas, no supieron cómo pararse con lo que la palabra de Dios les enseña, a pararse y ayudarse por medio de la ayuda que Dios nos da y las fuerzas que Dios nos da, y cayeron cuando vino el problema y no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque no guardaron la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, guardemos esos tesoros en los cielos, donde el oro ni la polilla corrompen. Guardemos la palabra de Dios, que es tesoro, que es sabiduría, que es importante para nosotros. Estas personas son las personas que reciben la palabra con alegría, reciben la palabra con una gran emoción, pero si no va acompañada de una comprensión adecuada del evangelio, no hay raíz en esta fe. Y así que cuando llega el tiempo de la tentación, como ya les mencioné anteriormente, llegan los problemas y las circunstancias, eso se traduce, ¿verdad? Como tiempo de pruebas, tiempos de aflicción, ya usted me entiende, etcétera, etcétera. Cuando llegan esos días difíciles, simplemente se apartan. En lugar de pararse, ponerse de pie, pararse en la brecha y ayudarse, salir adelante con la ayuda de Dios y decirle, Señor, yo estoy pasando esta situación, pero sé que tú me vas a levantar, sé que tú me vas a ayudar, sé que tú me vas a guiar y me vas a llevar por el camino que tú quieres llevar. ¿Y por qué? Bueno, porque para empezar nunca fueron verdaderamente salvos, porque su respuesta se basó únicamente en una emoción. Ese es el problema de las personas, en cual su semilla está cayendo en esta segunda tierra, que es el de la piedra. Ahora, la tercera tierra, que es entre espinos, en donde cayó la semilla, el tercer lugar, entre espinos, son aquellos que escuchan la palabra, pero se distraen con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Aquellos con un corazón carnal. Y estoy usando la palabra carnal aquí para representar las cosas de la carne o del mundo. Preocupaciones que son opuestas a las preocupaciones celestiales, mi amado hermano y amigo. Jesús dijo que parte de la semilla sembrada cayó entre espinos y los espinos brotaron y la ahogaron. En el versículo 14 de Lucas 8 podemos ver que Jesús nos explica que esta semilla representa a los que habiendo oído salen y se ahogan con las preocupaciones del mundo, con las riquezas del mundo, los placeres de la vida, y así no se les permite llevar fruto a la madurez ni avanzar, y quedan siempre estancadas y estancadas y estancadas y haciendo las cosas del mundo. Mucho cuidado, porque hay mucha gente que está así dentro de la iglesia, hay mucha gente inclusive hasta sirviéndole al Señor en esta condición, y es peligroso. Hay mucha gente que va, escucha, levanta las manos, adora, hasta se arrodillan, lloran, leen la Biblia y de todo, están ahí hasta temprano en el culto, pero detrás de todo el montón de cosas que hacen, solamente es algo superficial. Y detrás están viviendo una vida en la que más bien hacen las cosas del mundo, la cumplen con los placeres de la carne tiene ganas de esto, ay, yo lo hago porque la carne quiere, y terminan cayendo y no son firmes. No le dicen no a lo que no edifica y no proviene de Dios, sino que lo hacen. Al igual que el corazón falso, esta persona no es un verdadero creyente. Son aquellos que pueden estar sirviendo y haciendo miles de cosas. Y qué increíble, qué bendición como Dios te usa y como Dios te va a usar y las cosas grandes que está haciendo en ti. Pero por detrás sabes que no estás bien con Dios, que tu relación con Dios está dañada y que estás solamente aparentando algo que realmente no eres ahorita en este momento, que tu relación no está bien. Los verdaderos creyentes llevan fruto a la madurez. Mi amado hermano y amigo, los verdaderos creyentes, en las palabras de Juan el Bautista, dan fruto conforme al arrepentimiento. Lucas 3:8. Jesús dice que estas personas del versículo 14 no llevan fruto a la madurez. ¿Por qué? Porque después de haber oído la palabra salen y son ahogados por sus preocupaciones, por las riquezas, por los placeres de la vida. Ahora tal vez en este punto algunos de nosotros estamos sentados un poco más en nuestros asientos porque decimos, bueno, sé que no estoy en la primera categoría, el corazón duro, y sé que no estoy tampoco en la segunda tierra, en la segunda categoría, como quieras llamarle, pero ahora espera un minuto aquí. Esta es la tercera categoría, el corazón carnal, el corazón mundano. Esta es verdad, aquí es donde debemos preguntarnos, ¿está mi fe ahogada por las preocupaciones, por las riquezas y por los placeres de la vida? Tenemos que cuidar nuestra situación financiera y por eso trabajar todos los días. ¿Sabes? Los niños tienen sus juegos los juegos que les gusta hacer fines de semana. Ellos se divierten. Así también nosotros tenemos que divertirnos. Mucha gente como excusa usa esas cosas.
La típica frase en donde dicen, haz esto hoy porque mañana no sabes si vas a estar vivo. Haz esto hoy porque mañana no se sabe. Ay, disfrutamos todo lo que podamos hoy porque vida solo hay una y no se repite. Sí, pero disfrutar sanamente, es que ese es el problema. El mundo quiere tergiversar lo que Dios ha hecho y ha establecido. El mundo quiere corromper la imagen verdadera de Dios, hacer ver como que todo en esta vida es diversión, es placer y placer, cuando no es así. Cuando no es así. Tenemos que tener cuidado y no permitir que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, el materialismo, sea más grande que el amor que debemos tener a Dios. Uno de mis pastores a los cuales Dios usó siempre y fue de bendición para mi vida, al cual aprecio y estimo mucho, él siempre nos contaba que una vez, un momento y una etapa de su vida, Dios le dijo, te di todo esto que tienes, estás sirviéndome, eres pastor, tienes un ministerio, tienes tantas cosas que puedes ver, pero aún si yo te quito todo esto, me seguirías amando. Y qué tremendo. Eso es lo que Dios nos pregunta a muchos de nosotros hoy en este momento. Aún si yo te quito tantas cosas que te he dado, me seguirías amando, me seguirías adorando, seguirías alabando mi nombre. Y bueno, el cuarto y último categoría, o la última y cuarta tierra, es la buena tierra. Levanta tu mano en este momento, cierra tus ojos y di al Señor, Señor, yo quiero ser esta tierra. La buena tierra son aquellos que escuchan, que retienen y producen una cosecha a través de la perseverancia. Es aquel que tiene un corazón arrepentido y realmente convertido. Jesús dice que la semilla que cayó en buena tierra son los que, habiendo oído la palabra con corazón noble y bueno, la guardan y dan fruto con paciencia y perseverancia. Este es el verdadero creyente, el verdadero cristiano. Este es aquel cuyo corazón es cambiado y convertido. Aquel que es humilde y reconoce que falla, que se equivoca, pero que está luchando, que tiene la intención de cambiar, que sabe que tenemos un Dios de intencionalidad, que ve las intenciones de nuestro corazón y por lo tanto usted está tratando de hacer las cosas correctamente para que Dios te bendiga y haga de ti una criatura diferente, para que Dios te haga santo, o sea, apartado. Santidad no es perfección, sino apartado, para que Dios te aparte y porque Dios te escogió. Una persona que sabe que tiene un propósito en Dios, que tiene un llamado de Dios. Usted puede decir que esta persona es cristiana porque ellos escuchan y obedecen la palabra de Dios. De verdad, es algo que se nota a leguas. Hay un cambio. Ahora bien, es intrigante, y alentador para mí que el énfasis en esta parábola no está en el sembrador, sino en la semilla. La fertilidad del suelo no depende de la habilidad del sembrador. Realmente importa poco quién sea el sembrador. El poder para cambiar la vida no reside en el que habla, sino en la semilla, aquel fruto que demuestra realmente quién es usted y que realmente usted entendió lo que se le habló y que usted recibió esa palabra. Ahí es donde se ve realmente cuando usted está dando fruto. La semilla es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que cambia vidas. La palabra de Dios dice, mi amado hermano y amigo, que por los frutos los conoceréis. Si realmente creemos que la semilla es la palabra de Dios, entonces se va a reflejar en nuestra adoración como un estilo de vida. Pasaremos el resto de nuestro tiempo no en tantas otras cosas, sino en la exposición de la palabra de Dios. ¿Realmente creemos eso, hermano? Si lo hacemos, entonces la palabra de Dios se va a manifestar a través de nosotros. Y esto me lleva a al último punto de este mensaje, y con esto termino. Punto número 3 de este mensaje. Recuerde, ¿estamos siendo discípulos o estamos siendo uno más de la multitud? Que es como se titula este mensaje. Los discípulos, punto número 3, y con este termino, manifiestan a Jesús a través de su vida. Y lo leímos en Lucas 8, del 16 al verso 21. Lo manifestamos. Jesús sigue la parábola usando la ilustración de una lámpara. Nadie que enciende una luz, lo pudimos leer y lo voy a volver a colocar del 16 al 21. Se los voy a volver a poner para que lo leamos. Y ya con esto, como les digo, terminamos con esta palabra. Gloria a Dios, qué tremendo. Yo no sé si está recibiendo algo de Dios, pero es tremendo lo que el Señor hoy está hablando. Y tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar eso que Dios quiere decir. Nos dice el verso 16, nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues como oís, porque todo al que tiene se le da, y al que no tiene, aún lo que piensa tener, ojo con esto, se le quitará. Y dice el verso 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vieron a él, ¿verdad? Es parte de otra historia, pero que va ligado. Pero no podían llegar, porque aquí está hablando de Jesús, de sus hermanos y su madre, hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, ¿verdad? Le decían a Jesús.
Entonces Jesús respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Gloria al Señor. ¿A cuánto les gustaría ser aquellas personas, ser esos que oyen la palabra de Dios y que la ponen por práctica, que la hacen? Saben, mis amados hermanos y amigos, el crecimiento ocurre cuando escuchamos atentamente y respondemos obedientemente a la palabra de Dios. El discípulo requiere alimento espiritual constante a través de, número uno, la lectura diaria de la Biblia. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Aquí entramos otra vez con lo de las disciplinas espirituales. Yo sé que usted ya va a decir, usted ha predicado esto mucho, hermano. No se cansa, ya. Sí, no. Número uno, no me canso y no me voy a cansar. Y número dos, sí, yo ya sé que lo he predicado muchas veces, pero lo voy a seguir predicando hasta el día que Dios me lo permita, porque de verdad necesitamos ser conscientes en esto y entender. Necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos ayunar, necesitamos adorar, necesitamos ser intencionales al escuchar y entender la verdad de Dios que está en su palabra. Necesitamos atender la palabra de Dios, hermano amado. Entender que Jesús dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, que en Él está la verdad, que en Él está el camino que debemos seguir, el camino por el que debemos caminar y que en Él está la vida que solo Dios puede darnos. Aleluya. Eso es lo que tenemos que entender. Número dos, tener compañerismo con otros creyentes. También unos con otros, ayudarnos, estar conectados con el pueblo de Dios, ayudarnos unos a otros, compartir unos con otros, en armonía, en coinonía, unos con otros, en comunión. Dice que donde hay dos, tres o más, ahí está el Espíritu de Dios, compartiendo de Dios y de su palabra, unos con otros. Y número tres y último, es aplicar las verdades de la Biblia, las verdades bíblicas en tu vida cotidiana. No podemos pretender ser personas que escuchamos la palabra de Dios, pero después todo se nos olvida. De verdad, hermano, no podemos. Tenemos que aprender a ser oidores y hacedores de la palabra. Porque ese es el problema. Hay muchos que empiezan a escuchar la palabra de Dios, pero no hacen. Hay muchos que se convierten en oidores, pero no en hacedores. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser oidores y hacedores de la palabra. Aleluya. Así es que yo hoy quiero preguntarte, hoy yo quiero invitarte para que tú te preguntes, mi amado hermano y amigo, ¿estamos permitiendo que sea la luz de Dios brillando a través de nosotros? ¿O la estamos manteniendo oculta por miedo? Porque por miedo a que nos rechacen, por miedo a que se burlen, por miedo al que dirán. Yo salí ese día a evangelizar con lo que les conté al principio, esperando que Dios hiciera algo grande, y Dios hizo algo grande. Por supuesto que tenía un poquito de nervios, como humano y persona que soy. Temor no, pero sí nervios. Y aún así, yo lo hice. Y yo dije, no, yo sé quién es el que va conmigo como poderoso y gigante y que me va a ayudar. Sé que es Dios. Y así fue. Y Dios hizo una bendición, hizo algo poderoso y hermoso. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, no, yo no quiero ir mejor? Y porque no sé, no me siento listo, no me siento preparado, no me siento animado, no me siento motivado. Ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Que dices que yo no me siento motivado para ir hoy al culto. ¿Quién dice que tienes que ir al culto solo cuando estás motivado? Ay, ay, ay. ¿Quién dice que tienes que ir al culto solo cuando tus emociones están alegres, cuando estás bien, cuando te sientes bien? Deberíamos ir más bien hasta cuando estamos mal. Y más bien tener cuidado también, porque hay mucha gente que va solo cuando está mal y cuando está bien se olvidan de Dios. No, ir en todo momento, en todo tiempo, cuando estamos bien y cuando estamos mal. Cuando estamos bien para alabar y darle gracias a Dios, y cuando estamos mal para pedirle ayuda y dirección a Dios y llorar delante de su presencia. En todo tiempo buscar del Señor, en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo. No tener a Dios como un espíritu de eso, de microondas, de que todo lo que pedimos llegue allá, para el momento, de una vez, ahora, no después, sino ya. O tener a Dios como ay, ¿cómo es que le llama? La pastora nos predicó esto y fue algo tremendo el martes, una palabra de poder, hermanos, de verdad. Ella nos decía un espíritu ay, no sé cómo es que se le llama a esas maquinitas que uno mete la moneda, les da vuelta, que vale como 100 colones, 500, y le saca confites, espíritu de máquina dispensadora, sí, o las máquinas donde uno mete y saca y ya. De verdad, espíritu de máquina dispensadora. Es que de verdad que esperamos que lo que le pidamos a Dios, Dios nos lo dé al instante. No, hermano, no. Eso no es así, eso no funciona así. Tenemos que aprender a esperar, a ser pacientes y a darle gracias a Dios, porque aun cuando le pongamos la moneda y Dios nos lo dé, cuando en el momento en que la pongamos Dios, porque no es su voluntad, no nos lo dé, a darle gracias también. O que no sea para allá, cuando queremos que sea para allá, pero Dios no quiere que sea del ya,
también ser agradecidos con Dios y alabarlo también. Tenemos que aprender, hay tanto que aprender, mi amado hermano y amigo, y que Dios no solo está ahí como un salvavidas, no, sino también a alguien con quien podemos disfrutar y compartir nuestras alegrías, nuestro gozo. En Él está el gozo, dice el Señor. En Él es mi fortaleza. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, torre fuerte es el Señor, torre fuerte es Jehová. Y dice, en el Señor yo me gozo. Gozo de Dios proviene en mí. Y al final de este pasaje, de esta historia, en este capítulo de Lucas 8, ¿verdad? Ya prácticamente verso 20, 21, dice que la madre y los hermanos de Jesús venían a verlo, ¿verdad? Pero Jesús respondió con una declaración profunda diciendo, mi madre y mis hermanos, en el verso 21, lo acabamos de leer, dice, son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. Yo les pregunto, mis hermanos amados y amigos, ¿estaban aquí ellos siguiendo a Jesús de cerca? No parece. Pero Jesús redefine la familia en términos de obediencia espiritual. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Como Marta y María. Marta estaba ahí afanada por las cosas del mundo, preocupada. Es el cuidado que hay que tener, que era el tercer camino en el que cayó, en el camino en que había espinas. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Las preocupaciones del mundo nos atan y nos hace olvidarnos del poder que Dios tiene. Nos hace ver el problema y la situación y no ver a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios como gigante, ¿verdad? Entonces tener cuidado y más bien escuchar y aprovechar todo momento y todo tiempo que sea posible para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Mi hermano amado y amigo, los verdaderos discípulos son aquellos que no solo escuchan, sino que también viven la palabra todos los días de su vida hasta la venida de Cristo. El discípulo, el discipulado, no se trata de proximidad a Jesús, se trata de obediencia. Jesús subraya aquí el mandato misionero de los cristianos. O sea, ¿cómo puede alguien pasar de las tinieblas a la luz y recibir el perdón de los pecados si no dejo que mi luz brille en mi casa y en la comunidad? Estoy siendo misional, estoy declarando la palabra que he escuchado de Dios en mi vida, que me ha tocado y que me ha transformado y se las estoy compartiendo a otros. Todos somos personas con una bolsa de semillas, sembrando la semilla del Evangelio, con un llamado y con una misión que Dios nos encomendó, que es ir y compartir el Evangelio y la palabra de Dios a todas las naciones, a todos los lugares, los confines y afines del mundo y de la tierra. Así es que, en conclusión, mi amado hermano y amigo, a todos los que escucharon esta palabra, el discipulado es para toda la vida. Usted siempre va a estar discipulándose y discipulándole. Siempre vamos a tener que ser discipulados y recibir palabra y palabra y palabra todos los días, todos los días, todos los días. Es un viaje de escuchar, pero más que de solo escuchar, también obedecer, crecer, dar fruto y poner en práctica. Así es, de comparecerse a sí mismo. No se trata solo de asistir a la iglesia o de memorizarse todos los versículos o de saberse la Biblia de pies a cabeza, sino se trata de seguir a Jesús todos los días. Y por eso es que yo hoy, mi amado hermano y amigo, yo te insto, te motivo y te animo a que evalúes en qué punto de este viaje te encuentras, en cuál de los 4 caminos en donde cayó la semilla tú estás, pero que tú puedas declarar con tu boca que a partir de hoy, que a partir de ahora estás en el 4 camino, en la tierra buena, en donde la semilla cayó, en donde la semilla fue sembrada y en donde la palabra que recibiste, tú la escuchaste, la pusiste en obra, la pusiste en práctica y eso transformó y te permitió crecer y madurar espiritualmente. Aquí es donde yo te pregunto, ¿estás verdaderamente escuchando, obedeciendo y creciendo como un discípulo de Jesús? Hoy es un momento para que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que ablande nuestros corazones y que cultive la buena tierra donde su palabra pueda echar raíces profundas y producir esos frutos duraderos. Hay una frase hermosa y con esta frase quiero terminar. Una frase que escribió un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer que dice lo siguiente: ser cristiano se trata menos de evitar cuidadosamente el pecado y más de hacer la voluntad de Dios activamente y con valentía. Vuelvo a repetirlo. La frase dice, ser cristiano se trata menos, ojo qué tremendo, ojo con esto, qué tremendo. Ser cristiano se trata menos de evitar cuidadosamente el pecado y más de hacer la voluntad de Dios activamente y con valentía. Cierra tus ojos, mi amado hermano y amigo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo espero que esta palabra haya sido una palabra de poder. Yo espero que esta palabra haya sido una palabra de bendición para tu vida.
que te haya hablado a tu corazón, que haya traído algo hermoso a ti, porque así lo fue conmigo. Yo espero que lo haya sido contigo también. Hoy oramos, Señor Jesús. Hoy venimos ante tu presencia. Hoy nos venimos presentando delante del Cordero. Hoy nos venimos presentando delante del gran yo soy, del único Dios poderoso, Dios eterno, Dios maravilloso, aquel que era, que es y que ha de venir, el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Hoy venimos delante de tu presencia. Hoy venimos delante de ti, Señor, adorando y exaltando tu nombre. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti que tienes el poder. A ti que tuyo es el reino. A ti que tuyo es la gloria. Que tuyo es la alabanza. A ti que tuyo es todo el honor, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Cómo no alabar al que tiene poder? Al que su nombre vive y reina para siempre. Aleluya. Adora al Señor, levanta tus manos. Este es un momento para que lo hagas. No permitas que la pereza, que el tener que pensar en otra cosa, no permitas que las distracciones del momento no te dejen orar y hablar con Dios. Habla con Dios. Este es el momento para que ores y adores el nombre de Dios y le digas: Señor, yo te alabo. Señor, yo te exalto, a ti que eres grande y poderoso, tu nombre que vive y reina por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, mi alma te adora. Padre, yo te adoro porque eres bueno. Gracias porque has sido fiel, porque nosotros somos los que nos apartamos, nos alejamos de ti, pero tú siempre sigues estando ahí. Tú nunca nos abandonas, tú nunca nos desamparas. Y hoy hemos podido aprender y entender lo que es ser un verdadero discípulo de Dios y lo que es ser solamente uno más de la multitud. Señor, ayúdanos porque queremos ser verdaderos discípulos tuyos. Queremos ser discípulos aquellos, Padre. Queremos ser personas que oyen tu palabra, pero que más que oírla, la ponen en práctica. Aleluya. Queremos ser personas que escuchan tu palabra, pero más que escucharla, Señor, damos fruto con ella. La compartimos con otros, Padre, y permanecemos firmes en tu palabra hasta el día de tu venida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Somos imperfectos, somos seres humanos que fallamos, que nos equivocamos, que decimos y hacemos cosas incorrectas, cosas que no son. Pero sabemos que con tu ayuda es posible, que con tu ayuda lo vamos a lograr y que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Que te necesitamos, Padre Santo. Levántanos, Padre. Queremos que esa semilla caiga y queremos ser esa tierra buena. Padre, hoy levantamos nuestra mano. Señor, yo hoy, confiésalo con tu boca, hermano. Vamos, repítelo. Dile al Señor: Señor, yo hoy soy buena tierra. Hoy la semilla de Dios cae en buena tierra porque hoy yo soy buena tierra. Aquella tierra en donde tengo un corazón que realmente se arrepintió y quiere ser reconciliado por Dios, quiere ser redimido y transformado por Dios. Escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Sé que no es fácil, sé que es difícil, sé que poner la palabra de Dios en práctica cuando hay una situación y hay un problema no es fácil, Señor. Que tu palabra dice que hay que gozarnos en medio de las tribulaciones, que no es fácil y que cualquiera diría: ¿cómo voy a estar feliz y alegrándome cuando estoy pasando la fea, cuando perdí a un familiar, cuando me pasó esto y cuando estoy enfermo de esto y cuando me dieron un diagnóstico de esto? Señor, amado Dios y Padre Celestial, sea lo que sea que podamos estar pasando, sabemos que tú tienes el control y el cuidado de todo, que a ti nada se te escapa, Señor, que todo está bajo tus manos, que todo está bajo tu control, que todo está bajo tu poder. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuyo es el honor y el poder. Aleluya. Que podamos entender lo que tu palabra nos dice, Espíritu de Dios, lo que tu palabra nos enseña acerca de que nosotros, de que los que somos realmente verdaderos discípulos, somos los que seguimos a Jesús de cerca, los que estamos juntamente con Él, como esas mujeres que nos enseñó tu palabra en Lucas 8, que estuvieron cerca de ti, que fueron transformadas, que fueron cambiadas. Esa mujer, por ejemplo, María, Señor, que ella estaba llena de demonios y todos los demonios se fueron de su vida porque ella ahora era una nueva criatura. Y así lo somos, Señor. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, cambiados y transformados y renovados para compartir y la expansión del Evangelio de Dios. Padre, ahora entendemos que los verdaderos discípulos son aquellos que retienen tu palabra, que dan fruto y que perseveran en ella, Espíritu de Dios, que logran permanecer, como la parábola del sembrador, que la semilla cae en un lugar verdadero y que nosotros tenemos muchas de esas semillas y tenemos que buscar que esa semilla, Padre, ya en cada persona sea la encargada de ser buena tierra y que esa semilla sea bien sembrada, Señor Jesús. Padre, pero cuando salgamos y hagamos tu obra, tú serás el que terminarás de hacer esa obra y de sembrar, terminarás de hacerlo, Señor, con esa semilla que ha sido sembrada, Espíritu de Dios.
Padre, gracias porque entendimos que los verdaderos discípulos son aquellos que manifiestan a Jesús a través de su vida, que se refleja a Jesús en su vida, que se nota realmente que son de Dios, que se notan que siguen a Jesús. Señor, queremos ser esas personas, que se note que te amamos, que se note que te seguimos, que se note que te servimos, que se note que anhelamos de ti, Señor, que sin ti no somos nada. Aquellos que encienden esa luz y que no la esconden, aleluya, que como una vasija están en manos del excelente alfarero que nos va formando con el barro, Señor Jesús, que tú eres el que nos vas transformando, que nos vas haciendo crecer y madurar espiritualmente. No la escondemos, no la ponemos debajo de la cama, como dice la palabra en Lucas 8:16, sino que ponemos en un candelero para que los que puedan entrar y puedan llegar puedan ver la luz que hay dentro de nosotros. Una luz que te adora, una luz que te alaba, una luz que demuestra que somos diferentes en un mundo que es tan igual y lleno de maldad, Señor Jesús. Los discípulos verdaderos, aquellos que no ocultan la luz que ha sido recibida de Dios, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Permítenos que la palabra de Dios corra y ilumine nuestras vidas. Aleluya. Que podamos cuidar y atesorar los tesoros en el cielo, las palabras que tú nos has dado, donde no puede llegar el ladrón a robar, ni el oro ni la polilla corrompe, Espíritu. Que podamos leer tu palabra, que podamos orar, que podamos ser intencionales cuando escuchamos la palabra, que podamos compartir con otros, compartir en comunión, Señor, y también aplicar la verdad de tu palabra, lo que nos enseña, Espíritu de Dios. Padre, que podamos estar cerca de ti, aquellos discípulos que no solo escuchan, sino que también vivimos tu palabra. Padre, te necesitamos, Padre, te alabamos, Padre, te exaltamos, ayúdanos a ser obedientes y a crecer cada día en tu palabra como discípulos fieles y verdaderos, Señor. Tú estás llamando personas discípulos fieles. Dios quiere discípulos verdaderos, discípulos fieles que le amen, que le sirvan y que le sigan hasta todos los días de su vida, que hasta nuestro último suspiro podamos alabar y podamos proclamar el nombre santo, glorioso y precioso del Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Siento algo tremendo de Dios. Mi hermano, es increíble cuando de verdad, yo espero que usted de verdad haya sido bendecido. Yo espero que el Señor le haya hablado y que esta palabra sea una palabra de poder. Yo sé que sí va a ser. Yo sé que va a ser así. Yo sé que van a haber muchas vistas y más que por vistas, que para mí, que para fama, para el canal, que para, inclusive hasta para una ganancia económica, porque pasa. En YouTube y todo esto se gana económicamente cuando uno llega, no sé a qué tanta cantidad de gente. La verdad es que no sé, ni tengo noción de eso, hermano, no sé. Pero la cosa es que más que por todo eso, hermano, para que la palabra de Dios se expanda. Esa es mi misión a través de este canal. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios fluya y pueda llegar a oídos de muchas personas para que caigan rendidos a la presencia y a los pies de Cristo. Porque todo mundo, y esto es algo que usted no se va a acordar de mí, de esta palabra. Y es algo que Dios ha hablado. Pero todos, absolutamente todos van a caer rendidos ante la presencia gloriosa del Señor. Aleluya. Mi amado hermano y amigo, que el Señor los bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.